Buenas noches, como casi lo estamos haciendo cada semana, estamos con ustedes, Eric, su servidora Aimé, parte de UMA, y hoy nos acompaña Adrián Galindo para platicar un poquito sobre el trabajo de las relaciones parentales. Pues sí, para nosotros es un gusto contar con Adrián, sobre todo porque es como de esta nueva camada de terapeutas que tienen algo que aportar al mundo, algo bastante, mucho que aportar al mundo. Es además de un tipo muy agradable, un gran amigo y una excelentísima persona. Y bueno, pues nos gustaría hablarles un poquito de qué es lo que hace Adrián. No, que él nos cuente. Bueno, o más bien, si tú nos quieres contar, Adrián, qué es lo que tú haces, qué es lo que estudiaste, por dónde andas en la vida, etcétera. Va. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. También muchas gracias por tan bonitas flores. Y pues es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, un poco, digamos, en general, yo tengo una formación que viene de Gestalt y de psicocorporal. Y a la par que estuve haciendo estas formaciones, empecé asistiendo a un taller que se conoce como reparentalización, que justamente tiene el enfoque central en el trabajo con las relaciones parentales. Pero bueno, ya todos los que habrán hecho terapia o se están formando en terapia saben que al final, ¿no? Como al final del camino siempre están los papás en el trabajo, ¿no? Aunque el trabajo no específicamente esté orientado hacia los padres como es la reparentalización, tanto en la Gestalt, en el psicocorporal o en muchas otras corrientes, ¿no? Igual empezando por el psicoanálisis, los padres siempre son un punto de referencia en el cual nos encontramos en el trabajo. Entonces, bueno, yo un poquito diría eso, ¿no? Con eso empezaría. Desde ahí es donde trabajo este tema de las relaciones parentales. Ok, bueno, ya nos comentaste que tu enfoque es psicocorporal y gestal, ¿verdad? ¿Cómo nos podrías ampliar un poquito más esta parte de como el trabajo con los padres? Pues, digamos, como no, podría decir que no es la única manera de trabajarlo, esta es la manera que yo he aprendido y que yo trabajo, pero obviamente hay muchas maneras de trabajar trabajar las relaciones con los padres, pero yo partiría del entendido que la formación del carácter, entendido como neurosis, ego, ¿no? Como se puede utilizar en distintas escuelas, se da en los primeros 7 años de vida, ¿no? Bueno, 7, 8, algunos hablan incluso hasta la adolescencia, pero digamos que estos primeros años de la vida es donde se forma nuestro carácter, que otra manera de decirlo es la forma en cómo aprendemos a relacionarnos en la vida o con la vida misma, ¿no? Y obviamente en estos primeros años de vida, tanto la figura de papá como la figura de mamá cumplen un papel muy importante, ¿no? Porque digamos, ellos son los que nos van a modelar pues cómo vivir las emociones, cómo relacionarnos con nuestro mismo sexo, cómo relacionarnos con el sexo distinto, ¿no? Entonces, en estos primeros años de vida se va a forjar la manera en cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con él, ¿no? Obviamente esto va a darse de una manera muy inconsciente, bueno, algunas veces tal vez más consciente, pero generalmente será procesos inconscientes que nos vamos a llevar al resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros aprendimos en esos primeros años de vida se van a convertir, podríamos decir, como en una especie de programa que vamos a estar repitiendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, digamos, muchos de esos problemas, esas frustraciones, esas negaciones de nuestro instinto, de nuestras pulsiones de vida que se dieron en esos primeros años de vida, van a seguir presentes en nuestra vida adulta. Entonces, siempre es muy importante en el trabajo terapéutico regresar a ese punto, a ese origen, para entender el para qué hacemos las cosas o el para qué nos relacionamos de ciertas maneras con nuestras personas en el presente, ¿no? Porque obviamente ya no va a estar ese papá y esa mamá de la infancia, pero de alguna manera esa experiencia la vamos a seguir repitiendo con nuestras relaciones en el presente. Entonces, para poder entender, ¿no?, este por qué o este para qué profundo de por qué sigo actuando de esta manera, es muy importante regresar y mirar qué pasó en esos primeros años de vida y entender que esas circunstancias me forjaron o me definieron de alguna manera para sí, construir esta manera de relacionarme en el resto de mi vida, ¿no?
No sé si hizo sentido o pareció Sí, claro. claro. Sin embargo, como digamos que seguro que los que ya han escuchado sobre este trabajo con los padres tendrán más o menos claro cómo es que funciona, pero ¿cómo es que se da este trabajo? ¿Se da en pares, se da en grupo, se da de manera individual? ¿Cómo es, Adrián? Hay muchas maneras, sin duda, digamos, podríamos empezar de menor escala a mayor escala, y tal vez el de menor escala podría ser en la sesión de terapia individual, y definitivamente ahí siempre hay una manera de regresar, ¿no? Como a quién te recuerda esta emoción, dónde tú aprendiste esto, ¿no? Como siempre en la terapia individual podemos llevar a ese origen, a poner una mirada reflexiva, ¿no? También, pues yo qué sé, ¿no? Como puede aparecer en una sesión individual que una persona tenga mucha dificultad de relacionarse con su enojo, y podemos empezar explorando, ¿no? Pues cómo se vivía el enojo en tu infancia, cómo era el enojo en tu casa, qué pasaba cuando tú te enojabas, te permitían enojarte o no te permitían enojarte, ¿no? Entonces, digamos, como siempre en la terapia individual tenemos la oportunidad de regresar. En el corporal incluso también hay una técnica que me parece muy, muy bonita, que le llaman el puenteo, ¿no? Que mueves pues sí, una emoción, una energía, ¿no? Puede ser con una descarga, con una técnica concreta, y a partir de la sensación o el sabor que deja ese movimiento, es como a quién te recuerda, ¿no? O con quién viviste esta sensación. Entonces, como también el regreso puede ser no solo desde lo cognitivo, desde lo histórico, también desde lo emocional, ¿no? Como también a qué te sabe, dónde sentiste por primera vez esta represión, o dónde sentiste por primera vez este permiso, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo, como les digo, desde una sesión individual. Y luego a mí la manera que me parece mucho más rica es el trabajo en grupo, ¿no? Que tal vez, por ejemplo, este trabajo de reparentalización, que es una propuesta de trabajo en grupo, es mucho más rico, porque es hacer esta exploración que les digo, ¿no? Desde lo histórico, desde lo cognitivo, desde lo emocional, pero siempre con un reflejo de pares, que eso es siempre muy, muy nutritivo, ¿no? Porque, digamos, en la sesión individual, pues claro, yo estoy expresando lo que me pasa, pero tengo este testigo que es el terapeuta, pero pues yo no sé cómo fue su historia, cómo él lo vive, y puede haber muchas veces esta sensación de, bueno, pues tal vez yo estoy loco, esto nada más no me funciona a mí, ¿no? Hay como tal vez un sentido de aislamiento. Y en el trabajo grupal, al ver también las historias, las experiencias de otras personas, ¿no? Hay como a mí me gusta verlo como llegar a un puerto seguro en donde dices, no solo mi familia estaba loca, ¿no? Como todas las familias tienen su locura, todas sus familias tienen sus dificultades, y en este espejeo hay también la manera de ir descubriendo aspectos de mi propia historia que estaban ciegos, ¿no? Porque obviamente en este proceso de formación del carácter, en estos primeros años de vida, mucho tiene que ver con la frustración y el dolor, ¿no? Podríamos decir que el carácter se forja en buena medida con la frustración del impulso de vida, ¿no? Con estas ganas que tienen los niños de, yo qué sé, de llorar, de comer, de enojarse, ¿no? De la manifestación que ocurre tan puramente como ocurre en los niños, ¿no? Y que las mismas dificultades históricas de los padres juegan ahí, ¿no? Como podríamos decir que, claro, un padre o una madre que tuvo muy prohibido el enojo en su historia, pues va a ser muy difícil que le permita el enojo a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Entonces, digamos, como hay toda una serie de puntos ciegos que no vemos en nuestra historia porque provienen de estas frustraciones o de estas castraciones, de este impulso de vida o de estas necesidades. Entonces, también el carácter fue sí, una estrategia de sobrevivencia frente a estas frustraciones, ¿no? Que nos permitió crecer y nos permitió desarrollarnos y nos permitió vivir. Entonces crecimos con este programa que obviamente ve en una dirección y anula un montón de otras cosas. Entonces, este trabajo en colectivo, de repente alguien puede hacer un trabajo donde, claro, me cae el 20 de, ok, ¿no? Como esto tiene que ver con mi historia, esto también me pasó a mí, pero no lo tenía tan accesible porque, claro, yo aprendí a crecer ignorando o no queriendo ver esto porque era una fuente de dolor y de frustración, ¿no? Entonces, el trabajo grupal creo que en general, en cualquier método de terapia y el tema del que se trate, siempre creo que el trabajo grupal tiene una potencialidad más grande porque nos permite reflejarnos, ver que no estamos solos en esas experiencias
y también nos permite incluir nuevas cosas que no teníamos en nuestro horizonte. Ya. Hace unos meses tuvimos a bien traer a Gerardo Ortiz, que seguramente lo conoces, y él hablaba de eneagrama, pero había una parte, y es lo que quiero un poco que nos expliques un poquito más tú desde esta visión de tu trabajo. Él decía que el carácter se formó como una forma de sobrevivir o sobreponernos a la vida en esos 6 o 7 años, ¿no? Uh-huh. Y cómo es que, y esto nos lleva a la siguiente pregunta de cómo es que ayuda al paciente el trabajo con estas figuras parentales, ¿no? Es decir, como de qué nos sirve darnos cuenta, parece que es muy evidente, parece que ya nos adelantas mucho sobre de cómo le ayudaría a las personas, cómo le ayudaría al paciente, pero desde tu propia experiencia del trabajo con tantos grupos, ¿cómo es que el paciente se siente distinto en la vida una vez realizado un trabajo como este o tocado un tema como este, ¿no? Pues es interesante, ¿no? Porque, digamos, siguiendo esta línea, ¿no? Que yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Gerardo, ¿no? Que es una estrategia de sobrevivencia en donde aprendimos o nos obligaron a reprimir ciertos aspectos de nuestra esencia o de nuestros impulsos de vida, también tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, con un punto muy en concreto, con ciertas lealtades que forjamos en estos sistemas familiares, ¿no? Digamos, como un sistema familiar tiene sus propias reglas, ¿no? Podríamos decir tal vez de una manera muy simple, pues en esta familia nadie se puede enojar. Entonces, para pertenecer a esta familia, tú no te puedes enojar, ¿no? Y de ahí, digamos que este sería un ejemplo medio caricaturizado y simple, de ahí nos podemos ir a complejidades mucho más profundas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un elemento del trabajo sobre las relaciones parentales es comprender en dónde están puestas estas lealtades invisibles, ¿no? De qué manera yo me sigo obligando a pertenecer de una manera muy rígida a este sistema, ¿no? Que implica la represión de ciertos aspectos de mis emociones, de mis necesidades o de mis deseos, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de trabajar esto y poder verlo con claridad, me da la oportunidad de tomar una decisión actualizada, ¿no? Ya no desde este lugar de la infancia donde aprendí a hacerlo de esta manera, sino ya hoy en día, ¿quiero yo seguir perteneciendo de esta manera o me quiero mover y encontrar otra manera de pertenecer? Y renunciar a estas lealtades que me atan a vivir de una manera que ya no me funciona tanto, que no me, pues sí, que me produce frustración, ansiedad, enojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería como un ejemplo muy concreto. En el trabajo de las relaciones parentales hay una revisión sobre las lealtades y cómo seguimos atados a este sistema familiar, ¿no? De alguna manera, algunos teóricos lo ponen también como las promesas que hicimos para pertenecer, ¿no? Porque hay un aspecto esencial del ser que sería el ser y el pertenecer, ¿no? Y todo el tiempo estamos en ese intento de generar un equilibrio entre qué tanto es lo que yo quiero y lo que yo necesito y qué tanto es permitido en el sistema al que pertenezco, ¿no? Entonces, generalmente todos provenimos de un desbalance en donde hemos sacrificado una cosa por la otra, ¿no? Hay sistemas en donde se ha valorado más el ser que el pertenecer y hay otros sistemas que han valorado más el pertenecer que el ser. Entonces, darnos cuenta en el trabajo de las relaciones parentales de este desbalance nos da la oportunidad de generar un nuevo balance más ad hoc a mis necesidades de hoy en día y no tanto a las necesidades de pertenencia de ese momento. Adrián, ¿cómo es que la gente llega a un taller de reparentalización con ustedes? Es decir, ¿qué es lo común escuchar? Porque sí, claro, entre los terapeutas, entre la gente que más o menos está vinculada a la Gestalt, pues como se escuchan muchas cosas, pero ¿qué pasa con las personas que luego llegan a ustedes de manera directa, solamente porque alguien les sugirió? ¿Qué es, en tu experiencia, cómo es que recibes a estas personas? Es decir, ¿con qué necesidades llegan? Ajá. Yo diría que el común denominador, obviamente, siempre hay como Claro. casos muy particulares, pero yo creo que en general tiene que ver con crisis de fuertes a muy fuertes en la vida, ¿no? Porque obviamente cuando te dicen, no, pues un taller o un trabajo que implica revisar la relación con tus padres, pues resulta muy amenazante, ¿no? Como es de alguna manera, aunque no sepas de qué se trata, ya intuitivamente algo te dice como, no, esto va a estar como denso, entonces mejor no moverle, ¿no?
Entonces yo creo que la mayoría de la gente, digamos, hay toda una parte de gente que se dedica a la terapia o que está en el camino del autodescubrimiento, que, que saben que ese es un punto a pasar y quieren ir y quieren explorar eso, ¿no? Y que saben que va a traer cierto beneficio. Pero entre la gente que no está tan familiarizada con la terapia, yo creo que tiene que ver con una crisis lo suficientemente fuerte que me empuja a querer revisar eso, ¿no? Porque sí, definitivamente es un trabajo profundo, es un trabajo de abrir heridas, de revisar la historia y que claro, si yo estoy en un buen momento en mi vida, entre comillas, o sin tantas complicaciones, pues no voy a estar tan dispuesto a sacudirme el tapete, ¿no? Pero si ya las cosas están difíciles, estoy atravesando por temas ya complicados, muchas veces es una apuesta importante, ¿no? Porque bueno, claro, yo llego porque quiero estar mejor, estoy enfrentando esta dificultad, estoy, pues sí, en este lugar que no me tiene bien y quiero hacer este trabajo para encontrar un mejor lugar para pararme frente a la vida. Entonces yo diría que generalmente lo que motiva el trabajo de las relaciones parentales es una fuerte incomodidad o una crisis, ¿no? Donde algo ya no me está haciendo sentido, ya no me estoy sintiendo cómodo o estoy ya en un proceso sostenido de angustia, de miedo, de adicción, ¿no? Que ya me tiene, pues que ya, ¿no? Como quiero un cambio. A mí me venía una duda ahorita que te escuchaba, Adrián, ¿desde qué edad o a partir de qué edad o pueden hacer este trabajo? Pues depende mucho del caso. Preferentemente, y esta igual es muy mi opinión personal, yo creo que ya entrados los 20, ¿no? Digamos, 24, 25 sería lo ideal. Depende cada caso, ¿no? También puede haber un caso que venga ya de experiencias muy fuertes y a los 18, 19, digamos, ya esté cocido ese arroz para servirlo, ¿no? Pero yo creo que sí se necesita un cierto, sí, un cierto tiempo donde este tiempo acerque con mayor claridad a cuál es el malestar, cuál es la dificultad de la relación con los padres y también que ya me haya dado experiencias concretas en la vida de mi propia dificultad, ¿no? Porque al final de cuentas este trabajo con los padres no es que vayamos a trabajar la relación concreta con papá y mamá para que te lleves mejor con ellos, ¿no? Al Sí. final de cuentas, como, y de donde proviene esta línea de trabajo, ¿no? Que propuso Claudio Naranjo, es un trabajo al final de cuentas con la familia interior. Ya no se trata con tu papá y tu mamá de carne y hueso, sino con esa papá y esa mamá que introyectaste y que te lo llevas a la vida. Entonces, estos años de vida lo que permiten es una experiencia más concreta con ese papá y con esa mamá introyectada, ¿no? Con esas dificultades que me genera en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que un cierto tiempo de experiencia en la vida es bueno para llegar con mayor claridad de cuáles son mis dificultades, qué cosas no me gustan o qué aspectos de este introyecto de papá y mamá son los que me están generando malestar en la vida. Esto que dijiste es bien interesante, Sí. ¿no, Adrián? Porque parece que cuando hablamos de estas figuras, sí, como que uno podría entrar fácilmente en esta equivocación o confusión de decir, ok, pues Para es un llevarme trabajo para mejor. llevarme mejor con mi familia, con mi papá, mi mamá, ¿no? Pero es profundamente lo contrario, bueno, no lo contrario, pero va en una dirección completamente distinta, ¿no? Sí, porque un poco igual te puedes encontrar el caso, no, yo para qué los trabajos si ya se murieron, Ajá, ¿no? exacto. Y justamente no se trata de construir, bueno, al final termina ocurriendo de alguna u otra manera, ¿no? Pero el objetivo sí no es un taller para llévate mejor con tu papá y con tu mamá, ¿no? Sino al final de cuentas tiene que ver con ese trabajo de la familia interior, ¿no? De ese papá, esa mamá y ese hijo que soy yo, que habitan los tres adentro de mí y que hay una relación desequilibrada, ¿no? Entonces este trabajo lo que propone es encontrar un equilibrio de alguna manera, porque tampoco es que ya encuentres el equilibrio y esté todo planchado y no haya ningún problema, ¿no? Pero sí encontrar tal vez un equilibrio un poco más estable entre estas tres figuras, ¿no? Entre este papá introyectado, esta mamá introyectada y este hijo introyectado que soy yo, ¿no? Y cómo encontrar una manera más, me viene la palabra como menos represiva, ¿no? Porque de alguna manera cualquier proceso de formativo en la infancia implicó un cierto nivel de represión, ¿no? Por las causas, por las propias limitaciones de los padres, por las limitaciones del contexto socioeconómico y político, etc., etc., ¿no? Necesariamente hubo un proceso de frustración de esas necesidades o de ese impulso de vida, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el trabajo con la familia interior tiene que ver
con encontrar una manera menos represiva de relacionarnos con nuestras necesidades interiores. Ajá. Ok. Ok, bueno, Fabi García nos dice, muy interesante información. Juan Robert, saludos. Igual, saludos, Juan Robert. Y a mí bueno, como que escuchándote me queda todavía un poco más claro esta parte y creo que a todos los que nos están escuchando, en donde el trabajo es más hacia el interior, ¿no? Va muchísimo, tiene que ver con el interior y con ir desarrollando una nueva estrategia, una nueva forma de vincularme con los demás. Primero conmigo y luego con los demás. Sí, porque de alguna manera en esto último que decíamos, pues ya la historia ya pasó, ya no hay nada que cambiar, ¿no? No es como que voy al taller para reescribir mi historia de la infancia, pues no, ¿no? Digo, tal vez de alguna manera sí hay una reescritura en el sentido de ya no vivir la historia que me contaron, sino de cuál es mi historia, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, tal vez sí hay una reescritura porque es encontrar cuál es mi propia historia. No es la que me contó mi mamá, no es la que me contó mi abuela o la que me contó mi papá, ¿no? Es un repaso profundo de la historia que me lleva a construir mi propia historia de mi familia y de mi desarrollo, pero sin cambiar los hechos, ¿no? Tal vez los puedo reinterpretar o reacomodar, pero no voy a reescribir la historia como tal. Lo que voy a cambiar es mi presente y cómo me relaciono con esa historia. Y al final de cuentas, Adrián, corrígeme si no es así, pero al final de cuentas en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones amorosas, parece que estas figuras se siguen apareciendo, ¿no? Sí, totalmente. Digo, ahí yo he acabado muchas discusiones de repente crudas con amigos así más informales, ¿no? De donde se debaten del el amor romántico, ¿no? Así. Y bueno, hay una parte también importante a ver que muchas veces, o yo diría la gran mayoría de las veces, en nuestras relaciones, por ejemplo, de pareja o amorosas, estamos buscando ese papá y esa mamá que nos hizo falta, ¿no? Entonces, también nos puede pasar con amistades, con el jefe, y no significa que tengamos que dejar de hacerlo. Tal vez ese trabajo lo que pone es claridad en qué manera y cómo estoy buscando eso que me faltó en los otros, y eso abre la posibilidad de yo dármelo a mí mismo, porque también, pues ese es como el elemento clásico de la frustración en la pareja, ¿no? Empieza todo muy bien, nos enamoramos, está increíble, se cae abajo el enamoramiento y empezamos a ver la verdad de que pues tú no eras esa persona tan maravillosa que creía que era, que me ibas a hacer feliz o me ibas a dar seguridad, y que todas, digamos, como esas necesidades inconclusas que ponemos en nuestras relaciones tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, yo diría, este trabajo, porque nos ayuda a identificar con mucha claridad, ¿no? Como cuáles son esos vacíos, esas necesidades no satisfechas, y sobre todo cómo satisfacerlas o intentar satisfacerlas con nosotros mismos, ¿no? Volvemos como al modelo de la familia interior, ¿no? Cómo yo relacionarme con ese papá y esa mamá interior para poder darme eso que necesito, o por lo menos relacionarme de una manera más gentil con ese vacío, porque pues sí, tal vez habrá algunas cosas que nunca van a quedar satisfechas, y el tema es cómo relacionarme gentilmente con eso, ¿no? No reprimirlo, no obligarme a satisfacerlo, sino cómo pues poder aceptar esa carencia con empatía y con cariño. Es un poco como la historia que luego Claudio Naranjo contaba del pájaro azul, ¿no, Adrián? Uh-huh. Como esta persona que perdió, o esta familia que pierde este pájaro y que lo van a buscar por todos los confines del mundo y regresan cansados y se dan cuenta que el pájaro está dentro, ¿no? Uh-huh. Es un poco así este trabajo. Justo, ¿no? Digamos como si hay un recorrido en la historia, ¿no? Concreta, ¿no? De repasar, pues sí, cómo fue la relación con papá, con mamá, cómo fue mi infancia, cómo era mi familia, pero digamos como ese recorrido al pasado, como tú muy bien dices del pájaro, me gusta mucho, ¿no? Ese recorrido al final termina en el encuentro contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Y también en la responsabilidad de, ¿y yo qué quiero hacer ahora con esto? Claro. ¿No? Porque también nos topamos, ¿no? Como es muy común en la cotidianidad, pues gente que está culpando todo el tiempo a los otros, ¿no? Pues es que por culpa de mi mamá, es que por culpa de mi papá, es que por culpa de mi esposo, es que por culpa de mi esposa, es que por culpa de mi jefe. Y digo, hay una parte que sí, ¿no? Tendrán su nivel de responsabilidad, pero al final de cuentas lo único que podemos cambiar con más certeza es eso que nosotros somos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el viaje
nos lleva a nosotros y nos pone frente a la responsabilidad y de ahora cómo yo me quiero relacionar con esto. Claro. Oye, Adrián, ¿y cómo es para, digamos, si alguien está interesado en un taller de reparentalización, dónde es que les pueden contactar? ¿Cada cuándo se da un taller como estos? ¿En dónde? Pues ¿Cómo es eso? generalmente, bueno, hay un equipo que estamos trabajando hasta ahora. Digo, hay varios equipos que están trabajando. Yo con el que trabajo hacemos 4 al año. 1 se hace en Tijuana, 3 se hacen en Tepoztlán. Las fechas van variando. Hay un Facebook. La verdad, yo como no tengo redes sociales, no sé cuál sea, pero si ponen reparentalización el árbol que canta, muy seguramente ahí aparecerá, y en el Facebook ahí aparecen como las fechas y digamos, ¿no? Pero las sedes del equipo con el que yo trabajo es en Tijuana, en Tepoztlán, y también hay otro equipo, digamos, como podríamos decir más como de esta familia que está a la sombra del naranjo, que es Lolique y Gerardo, y que, si no me equivoco, lo trabajan en el Bajío, no sé exactamente si en Hidalgo o en una En Los parte de Pinos. En Creo que Guanajuato, creo. Ajá. Guanajuato, León, bueno, por ahí, ¿no? Ajá, ok. Y bueno, y también está el trabajo de los SATs, ¿no? Digamos, como el trabajo de reparentalización es un trabajo específicamente enfocado a las relaciones de los padres, que viene de una propuesta del trabajo de Claudio Naranjo, y es un trabajo que también está incluido en el SAT 2, ¿no? Digamos, ahí se comparte el espacio con el eneagrama y el trabajo de las relaciones parentales, pero también en el SAT se hace este trabajo o esta revisión de las figuras parentales. Ok. Adrián, pues muchas gracias. La verdad que nos tiene muy contentos que hayas aceptado platicar un ratito aquí con nosotros. Nos motiva mucho escucharte, sobre todo porque parece que estas herramientas son hasta hacia un lugar como muy en positivo, ¿no? Es decir, como tú lo decías al final de lo que nos hablabas, como como mucha gente puede ser culpable de muchas cosas, pero es un lugar en muy específico en nosotros mismos donde podemos cambiar las cosas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Adrián, por tomarte este espacio, por tomarte este tiempo para platicar con nosotros Sí, y yo hablarnos también de te esto. quiero agradecer. Creo que fue muy claro y muy preciso y todavía me dieron más ganas de ir. No, Ayer. pues invitadísimos, muchísimas gracias también por la invitación. A mí me encanta compartir con ustedes, ¿no? Los tengo en mucha estima, los considero unos amigos cercanos. Y pues nada, también agradecer a la gente que nos escuchó, que se tomó el tiempo, y pues nada, cuando quieran, aquí ando. Adriana Romero comenta, todos los días de mi vida recuerdo el trabajo de la reparentalización, lo hice hace 12 años y cambió mi vida. Muchas Pues sí, es un trabajo profundo, y bueno, también, ¿no? A mí me gusta mucho siempre la nota al pie de página. Es un trabajo transformador si tú te mantienes trabajando, ¿no? Porque luego también Ya, puede claro. llegar banda como de, no, pues a mí me dijeron que estando aquí una semana ya va a cambiar mi vida, y bueno, tampoco es tan poderoso, digamos, como es un excelente diagnóstico para entender dónde estás parado, y de ahí, pues claro, ¿no? Como si tú sigues con tu chamba y sigues poniendo tu atención en eso, pues sí trae cambios muy importantes. Sí, como el inicio del camino a seguir trabajando. Y esto que dices también es bien importante, ¿no? Como es como, más bien como no es el inicio, sino es como el camino del medio, ¿no? Es como ya cuando has insistido en tu trabajo interior y de repente las respuestas necesitan ser más, pues más concisas quizás, ¿no? Sí, puede ser los dos. Hay gente, como decía, ¿no? Que llega, que es de alguna manera como su primer taller o de sus primeros trabajos terapéuticos. Hay gente que llega ya con muchísima experiencia. Entonces, como creo que es un lugar que vale la pena revisar en el punto en el que estés. Ya. Como no va a haber Muchísimas pérdida. gracias, Adrián. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y bueno, pues... Para terminar, la siguiente fecha, ¿te la sabes o no? Del taller. Va a ser en septiembre, pero creo que ese ya lo tenemos lleno. Entonces, la siguiente fecha que creo que hay espacios es en diciembre. Pero justo, si quieren, chéquenlo, bueno, ahí en el Facebook. Alguien aquí, Marisol Miranda, nos dijo que la página en Facebook se llama El Árbol que Canta. Pues muchas gracias, Marisol. Me salvaste. Muchas gracias, Adrián. Con mucho gusto.
Pues muchas gracias a todos los que se conectaron, los que escucharon esta información que, pues, como vieron, es muy clara, es muy precisa. Y bueno, pues también con la atención de Adrián, que siempre es muy amable en compartir lo que sabe. Pues muchas gracias. Recuerden que estamos aquí en UMA, pues estamos presentes con ustedes para ayudarlos. No solamente tenemos estas charlas, también tenemos terapias de pareja, terapias individuales, neurofeedback, neuroestimulación transcranial. Y bueno, pues que estén cerca de nosotros. Seguramente que algo de lo que compartiremos, seguramente que en algo les podrá ayudar un poquito. Sí. ¿Vale?